Newton. Vamos a revisar esta última paginita y hacemos ejemplo. La primera pregunta: una persona podría comentar que el movimiento es imposible, pues por cada fuerza que yo realice siempre se va a poner una fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario. ¿Por qué ese análisis de pronto es errado? ¿Qué opinan? Eso ya se dijo ayer, ¿no, Tona? Porque esa fuerza que es en sentido contrario es en otro objeto. O sea, no es en el mismo objeto. ¿Hablamos de esto? Ok. Bueno, entonces hagamos el ejemplo. Me dice, dos bloques están en contacto en una superficie sin fricción. Los bloques son acelerados por una fuerza horizontal aplicada. Y aquí esta partecita de cada uno de ellos no me cuadra mucho, a uno de ellos. Es decir, la fuerza solo se le aplica a M1. Una sola fuerza para dos bloques parece un poquito raro. No es posible que un solo objeto le haga la misma fuerza a dos objetos simultáneos que ni siquiera están a la misma distancia. Bueno, encuentre la aceleración y la fuerza de contacto para valores generales de fuerza y las dos masas y un pequeño valor numérico. ¿Listo? Entonces miremos este primer ejercicio. Ok. Vamos a ver eso. Acá. ¿Por qué comenzaríamos para hacer los ejercicios? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para mirar las fuerzas de los dos bloques? ¿Cuerpo libre? Sí, empezamos por ahí. Podemos llegar a tener aquí dos objeticos, la masa 1, y miramos qué fuerzas le actúan. Según el dibujito, aparte de las tradicionales, es decir, el peso y la normal, tenemos la fuerza externa F que se aplica y va hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? También tendríamos el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Y la masa 2, según se ve en el dibujo, pues tendrá las fuerzas tradicionales del peso y la normal. Miren los dos diagramas de cuerpo libre, todavía les falta, no están completos. Les faltan algunas cositas, como por ejemplo, tenemos dos fuerzas normales. Solo ahí dibujado en los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Esta es la normal que hace quién contra quién. Y esta es la normal que hace quién contra quién. Para ponerle un subíndice o algo con la diferencia. La superficie con Cada uno de los objetos. Es decir, yo podría llegar a decir, bueno, esta es la normal que hace la superficie sobre el objeto 1 o la normal 1. Al menos ponerle normal 1. Y esta sería la normal que hace la superficie sobre el objeto 2 o al menos ponerle normal 2. ¿Listo? Tenemos la fuerza. Bien. Me falta otra fuerza más, ya que los dos objetos están en contacto. Antes de dibujarla, quiero que pensemos que me están diciendo que los bloques son acelerados por una fuerza horizontal. Es decir, los dos bloques van a tener una sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración a la derecha. Y es la misma aceleración para los dos. Están moviendo uno pegadito al otro. Entonces también se pueden hacer ahí, o no sé si lo ven bien. Si tenemos la masa por aceleración del bloque de la derecha, vale, no hay ningún problema. Masa por aceleración del bloque 1 hacia la derecha, no hay ningún problema, porque esta la suministra la fuerza F, pero ¿quién hace la fuerza que produce esta masa por aceleración? Nos falta dibujar una fuerza aquí para la masa 2 y nos falta dibujar una fuerza aquí en la masa 1. Nos hace falta tener en cuenta la interacción de las dos masas por el solo hecho de estarse tocando. ¿Qué fuerza debería colocar acá? ¿En qué dirección y quién la hace?
de masa ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá o hacia allá? ¿De 2 a 1? Pero espérate, ¿la coloco sobre 1 o sobre 2? O sea, en el cuerpo 1 debería tener una fuerza normal que produce el cuerpo 2 hacia el cuerpo 1, o sea, N21, Perfecto. ¿Y hacia dónde la debería colocar? hacia la izquierda. ¿Sí o no? Ok, sobre este cuerpo hacia la izquierda. Sí. Normal. La normal. Porque nosotros ya lo hemos hablado un poquito, ¿no? Si yo quiero mirar la normal que le hace el cuerpo de abajo al de arriba, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia arriba. Eso no me va a cambiar si yo llego y roto los cuerpos. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Hacia dónde va la fuerza de contacto que hace el objeto 2 sobre el objeto 1? Hacia la izquierda. Si nosotros queremos, podemos llegar y cambiar los objetos, por así decirlo, y darles una vuelta de 180 grados. Podría llegar incluso a dar otra vueltecita así, de esta manera, y decir, bueno, ¿hacia dónde está la fuerza que le hace este objeto? Hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque es la normal que evita que este objeto pues espacio. Si yo lo roto, esa fuercita que tenemos de la normal hacia el objeto 2, ahora va a estar hacia la derecha. Quiere decir que la fuerza que yo voy a dibujar aquí, que es la normal, que hace 2 sobre 1, sí va a la izquierda, pero su par tiene que ir acá y hacia la derecha. ¿Listo? Esa era la fuercita que nos faltaba y de hecho esa es la fuerza que me comunica los dos sistemas, porque si yo no la dibujo, no tengo ninguna fuerza que me enlace los dos cuerpos. Ahora que está dibujada, yo ya puedo calcular la sumatoria de fuerzas en una dirección pues, que me permita dar solución al ejercicio. ¿Podría llegar a calcular la sumatoria de fuerzas vertical? ¿Me va a dar alguna información valiosa? Ah, por cierto, este es el peso de la masa 1 y este es el peso de la masa 2. Si quisiera ser estricto, diría que este es el peso que hace la Tierra sobre el cuerpo 2, ¿no? Una fuerza de atracción gravitacional. Pero dejémoslo solamente como peso 2. Dime. Pues no, yo no sirve porque esa no se cancelaría. Sí, la normal de la superficie 1 es igual al peso 1, normal de la superficie 2 igual al peso 2. No hay más fuerzas en Y, no puedo llegar a sacar más información que es. Pero sí puedo llegar a calcular la sumatoria de fuerzas en X para cada una de ellas. Acá, sumatoria de fuerzas en X, me queda la fuerza F menos esta normal igual a la masa 1 por la aceleración. De aquí tenemos que la única fuerza, la normal, es de hecho la causante de mover el cuerpo 2. Normal 1, 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Si esta fuerza no existe, este cuerpo no va a tener movimiento hacia la derecha. Se va a quedar totalmente quieto. Tiene que existir esta fuerza normal que le hace el cuerpo 1 al cuerpo 2. ¿Cómo son estas fuerzas? Comparativamente, de hecho en el dibujo también se ve opuestas totalmente los vectores. Pero su magnitud, que es lo que ahorita podemos llegar a reemplazar, ya que tenemos nuestros resultados, pues es igual. Me da igual aquí reemplazar la normal que hace 2 sobre 1 en magnitud, simplemente con masa 2 por aceleración. O sea, yo ya tengo aquí este resultado. Lo puedo llegar a reemplazar aquí. Me quedaría fuerza menos masa 2 por aceleración
igual a la masa 1 por la aceleración. Okay. Si quiero hallar la fuerza, por ejemplo, mandaría la masa 2 por aceleración al otro lado. Y me quedaría que la fuerza que se está ejerciendo es la suma de las masas por la aceleración. ¿Por qué? Porque básicamente las dos masitas están pegadas una con respecto a la otra, se están comportando como un pequeño ensamble de masas. Se están moviendo las dos con la misma aceleración. Es un bulto de papa y un bulto de yuca. Están pegadas las dos. Se están moviendo hacia la izquierda, al mismo sentido. Si me piden la aceleración, despejo. Fuerza F sobre la suma de las masas. Viendo cómo resolvimos el ejercicio, colocar una masa 3, 4, 5, 6, 7, es decir, colocar diferentes cajas una detrás de la otra y ejercer una fuerza para que las 7, 8 cajas se aceleren a una cierta aceleración, pues la fuerza tiene que ser igual a la suma de las cajas por la aceleración, ¿cierto? Las masas. Si las masas, perdón, no tienen ninguna clase de movimiento una con respecto a la otra, este resultado nos va a seguir dando bastante consistentemente. Una cosa diferente sería que alguna de las masitas se movieran por efecto de alguna polea o otra clase de sistema diferente a la otra masa. Si las dos están pegaditas, la tercera ley de Newton que me sale del análisis de la fuerza normal, pues me va a quedar casi que se me están moviendo como un pequeño ensamble. ¿Listo? Profe, si las masas fueran iguales, no pasaría nada. No, no pasa nada. Ningún problema. Ok. Esta es la fuerza que se le está aplicando necesaria pues, para mover el sistema. Tiene la forma de fuerza igual a masa por aceleración. Esta es la masa total, ¿no? La suma de las masas. Por eso les digo, puedo llegar a reemplazar esto por un bulto de papa y simplemente la fuerza se la estoy aplicando a una papa, específicamente. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a mover todo el sistema. Están una atrás de la otra. No hay ningún problema. La fuerza que le haga una por a las demás. Hallemos la segunda parte que me dice la fuerza de contacto, es decir, alguna de estas dos. ¿De cuál ecuación me quedaría un poquito más sencillo? ¿De la sumatoria de fuerzas del objeto de masa 1 o de masa 2? El de masa 2 queda un poquito más fácil, ¿no? Este de acá. ¿Por qué? Porque ya conozco el valor de la aceleración. Es decir, esta normal va a ser igual a la masa 2 por esta aceleración. Y listo. No quiere decir que yo no pueda llegar a calcular la norma simplemente con esta ecuación. Lo puedo hacer. Va a salir un poquito más largo, pero es factible. Es decir, tener la fuerza menos la normal entre las dos masas igual a la masa 1 por la aceleración. Y la reemplazo. ¿Listo? Por el signo, creería que lo mejor es pasar esta normal a ocupar este espacio, a sumar, y este factor a restar. Me quedaría así. A la normal. ¿Listo? Aquí podría llegar a hacer producto. Bueno, hacer una resta básicamente de fracciones. Y me quedaría lo siguiente. F por M1 más M2. Es decir, F M1 más F M2. 1 por esto. Menos M1 por F. Y abajo me queda el factor común.
la multiplicación entre estos dos. Masa 1 más masa 2. Un poquito más de trabajo, un poquito más laborioso, pero el resultado es exactamente igual. Que las dos normales, la normal del contacto, la fuerza de contacto entre las dos superficies, pues es igual y es igual a la masa por la fuerza sobre las masas. Preguntitas de ese ejercicio. Ojo, ¿les quedó claro este análisis de esa fuerza normal? Porque básicamente esa es la ligadura, lo que me va a unir un ejercicio con otro, el comportamiento de una masa con la otra. Es importante que les quede bastante claro. Dime. Yo tengo una duda, pero no hace, suponiendo que la masa 1 y la masa 2, o sea, si existe fricción entre ellas y el suelo, pero la fricción entre la masa 1 y el suelo es mayor que la fricción entre la masa 2 con el suelo. Yo empujo le aplico una cuerda a la masa 1. Se mueve la masa 2, pero ellas dos se mueven con la misma masa. ¿Cuál tiene más fricción? ¿Me recuerdas? ¿Cómo? ¿Cuál tiene más fricción? ¿Me recuerdas? La primera. La primera. Ah, sí. La misma aceleración. La segunda se movería con la misma aceleración. O paulatinamente se dejarían de ser esos sistemas para despegarse. O sea, si tú tienes la fuerza externa constante, se moverían como un sistema. El cuento es cuando tú desaparezcas esa fuerza. ¿Por qué? Porque la masa 2 tiene menos fricción, por lo tanto se va a demorar más tiempo en detenerse. La masa 1 va simplemente a detenerse más rápidamente y la masa 2 sí va a continuar mucho más tiempo. La aceleración negativa de la masa 1, que tiene bastante fricción, va a ser mucho más grande. Pero ya sería analizar los dos cuerpos por separado. Totalmente por separado. Ahora, si tú lo partes, si tú lo inviertes en el que la masa 2 tenga la fricción más grande, pues ella es la que va a marcar la parada, la masa 1 va a colisionar con ella y se van a parar al tiempo. Entonces ese ejercicio, mientras se detiene, sí se podría llegar a analizar. O sea, con normal, con fuerza normal, me refiero. Porque si no, simplemente las dos se comportan muy separadas. Simplemente la masa 1 se queda atrás primero, tiene otra fuerza de fricción, y la masa 2 sigue su camino. ¿Listo? Sería el mismo ejercicio. La fuerza de F desaparecería. Mira, si la masa 2 tiene mayor fricción. Y la fuerza de fricción pues estaría hacia atrás en las dos y esta tendría mayor coeficiente. Eso sería todo lo que cambiaría. ¿Qué buena idea personal? Ok, un bloque de 2 kilogramos se encuentra sobre un bloque de 4 kilogramos que se encuentra sobre una mesa sin fricción. Los coeficientes de fricción entre los bloques son μ sub S, el estático, y μ sub K, que es una K cinético. Es decir, yo tengo un coeficiente de fricción entre los dos, los conozco, el estático es un poquito más grande que el cinético, tiene sentido. Primera pregunta, ¿cuál es la fuerza horizontal máxima que se puede aplicar al bloque de 4 kilogramos que está abajo? Si el bloque de 2 kilogramos no se debe mover. 2. Si la fuerza tiene la mitad de ese valor, encuentre la aceleración en cada bloque y la fuerza de fricción que actúa sobre cada bloque. Bueno, si la fuerza F tiene la mitad de ese valor, es decir, si aquí le aplicamos la fuerza a una persona y este bloque no se movió con respecto de este, si yo le aplico la mitad de la fuerza, no se van a mover uno con respecto al otro. Vamos a tener la misma aceleración para los dos. Pero la tercera sí me cambia las cosas. Si la fuerza ahora es el doble del valor encontrado, encuentra la aceleración de cada bloque. ¿Por qué?
Porque si yo le aplico la máxima fuerza que soporta una fuerza de fricción estática, en el que los dos objetos siguen pegados uno con respecto al otro, al aplicarle el doble de la fuerza tiene que haber movimiento. Tiene que haber una masa que intente, por su inercia, quedarse atrás. Es decir, va a tener una aceleración. Sí, va a intentar moverse hacia allá, pero va a quedarse eventualmente atrás y se puede llegar a caer de la masa. ¿Listo? El ejemplito, en la parte estática, es básicamente esto. Estamos moviendo las dos masas. ¿Cómo? Pues porque esta fuerza estática con respecto a esta se mantiene. ¿Cuál es la máxima fuerza que yo le puedo aplicar para que esto funcione? Es lo que me dice el primero. Si yo le aplico la mitad, van a seguir juntas. Y la tercera, ¿cuál es la fuerza? Si yo, la aceleración, si yo duplico esta fuerza, porque me va a pasar que esta masita se va a mover y la otra no. Va a empezar a tener una fuerza de fricción estática con respecto a la otra. ¿Tiene que intentó moverse un poquitico a la derecha? Pues sí, también va a tener una aceleración, pero menor, diferente a la que tiene la masa de abajo. Estoy compartiendo la cámara, la pantalla. Ah, vale. Ok. Este ejercicio, ahora que me acuerdo, lo dejé al otro grupo que lo pensaran. Ustedes deberían hacer lo mismo. Hagan el diagrama de cuerpo libre para las dos fuerzas, para las dos masas, perdón. Y en 15 minuticos hablamos a ver cómo les queda. ¿Listo? Porque si no hacen ejercicio, pues... no sé, no quiero acabar el computador así. Listo, sobre la masa 1, voy a colocar las fuerzas relativamente sencillas. Por ejemplo, el peso. La normal que tiene la masa 1 con la superficie, ¿no? ¿Hacia dónde iría? Hacia arriba. Normal, pongámosle aquí que la superficie le da hacia 1. Ojo, aquí van a haber un montón de normales, así que es bueno empezar a etiquetarlas. ¿Qué otra normal hay sobre la masa 1? La que la masa 2. La que hace la masa 2 sobre la masa 1, ¿hacia dónde iría? Hacia 1. Normal que hace la masa 2 sobre la masa 1. Listo. Según el dibujito, sobre ella se aplica la fuerza F. Es decir, esa fuerza va hacia la derecha. Pueden llegar a dibujar la fuerza de fricción que hay aquí entre la masa 1 y la masa 2, pero de pronto les queda un poquito más sencillo en la masa 2, entonces dejémosla por ahí. Pero la masa 2 tiene una normal, sí, claro, pero ella no está reposando sobre una superficie, está reposando sobre la otra masa. Es decir, la misma ubicación de la normal la vamos a tener aquí, hacia arriba, pero es la normal que hace la masa 1 sobre 2. ¿Qué otra fuerza vamos a tener? El peso que ella tenga hacia abajo. Listo. Me falta solamente una interacción entre las dos y es la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción que hay entre las dos masas. Yo le he preguntado, Laura, ¿cómo vas con el...? Tú estás haciendo el ejercicio, ¿no? Sí, profe. No, ni pongas cuidado a la clase.
Puedes desconectarte del audio. Bueno. Ok. La clave para solucionar este ejercicio es que las dos masas van a tener masa por aceleración, una aceleración neta hacia la derecha. Si miramos en la masa 2, ¿qué fuerza existe que pueda llegar a darle esa masa por aceleración hacia la derecha? Tiene que ser la fricción con la masa 1. Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque una vez usted puede llegar a tener un movimiento de la masa 1, y si aquí no hay fricción entre las dos, y esto es una superficie perfectamente lisa, una superficie perfectamente lisa, ¿qué va a pasar? Pues esta masa se queda quieta y se cae, ¿cierto? Tenemos superficies que no hay fricción entre las dos. Movemos la de abajo, ¿qué pasa con la de arriba? Por acción de la inercia, pues ella tiende a permanecer en su estado de reposo, no hay fuerza actuando sobre ella, entonces simplemente cae al piso. ¿Qué fuerza le va a dar la aceleración? Que sea igual a acá, pues la fuerza de fricción. Una fuerza de fricción estática entre las dos superficies. Y esa fuerza de fricción estática tiene que tener su par sobre la otra masa. Sí. ¿Listo? Hasta todas las fuerzas que hay. ¿A qué va a ser igual esas fuerzas? A la masa por la aceleración sobre cada una de ellas. Y se acabó. ¿Cómo les fue el ejercicio? ¿Lo tenían bien? ¿Se le hicieron borrar? ¿Se le hicieron borrar? Ok. Miren, aquí hay dos. Tercera ley de Newton que estamos aplicando 2 veces. Básicamente con esta fuerza que va a tener su par acá. ¿Cierto? Y la fuerza de fricción estática la tenemos también en los dos puertos. A este le puse fuerza de fricción prima, me interesa. ¿Hace dos cosas diferentes la fuerza de fricción? Sí, claro. Sería mucho más fácil con la fuerza que nosotros estamos aplicando acelerar simplemente la masa 1 con una pequeña aceleración de, no sé, 5 metros sobre segundo al cuadrado, si aplicamos la fuerza F y no existe la masa 2. ¿Por qué? Porque si no existe la masa 2, esta fuerza de fricción estática desaparece. O si no hay fuerza de fricción entre las dos. Toda la fuerza que yo le aplique a la masa 1 se va a traducir en masa por aceleración. ¿Qué tiene que hacer la masa 1? Cargar con la masa 2. ¿Dónde está eso en el diagrama de cuerpo libre? Aquí. Eso es lo que tiene que cargar a cuestas. ¿Qué pasa con la aceleración de la masa 2? Pues es gracias a esa fuerza de fricción que a ella la están cargando y va a tener movimiento hacia la derecha sola y únicamente por esa fuerza de fricción estática. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo camino sobre una superficie hacia la derecha? Yo pongo mi pie, lo enclavo contra la superficie, tengo una fuerza de fricción estática entre el zapato y la superficie. Lo que yo hago a la superficie es intentar mandarla hacia atrás, es decir, hago todo el movimiento muscular para mandar a la superficie hacia atrás, pero como la superficie es tan grande, pues no sucede, simplemente yo me empujo hacia adelante porque ella me hace una fuerza de fricción estática a mí hacia adelante. ¿Qué me queda a mí? Que la masa por aceleración neta es hacia adelante. Pero si la superficie no se comportara así, si fuera una pelotica de goma en medio de una piscina, yo empiezo a caminar hacia allá y la pelotica empieza a girar. No vamos a tener esa posibilidad de llegar a darme movimiento. ¿Ok? Bueno, ¿necesitamos calcular alguna normal? Sí, pero no todas específicamente. Esta fuerza de fricción está, recuerden, depende de la normal y depende del coeficiente. ¿Pero cuál normal? Recuerden qué naturaleza tiene esta fuerza. Es la fricción entre quién y quién.
entre los dos bloques. Por lo tanto, ¿qué normal es la que depende, que necesito calcular, mejor dicho, para calcular para allá esta fuerza de fricción? Y 2, ¿cierto? Quiere decir que hay una normal de este ejercicio que no necesito porque no hay fricción entre esos dos cuerpos, la de la superficie. Esta normal no la necesito calcular. Esta sí la necesito calcular. Aquí se podrá calcular fácilmente, no mucho porque aquí tengo normal, normal y peso. En sumatoria de fuerzas en Y, digamos que no conozco esto ni esto. Puede llegar a complicarse. Pero acá la sumatoria de fuerzas en Y está un poquito más limpia. Esta normal es igual al peso 2. Punto. La fuerza de fricción entre los dos va a depender del peso 2. Punto. Una masa 2 gigante, mayor fuerza de fricción estática. Una masa 2 pequeña, menor fuerza de fricción estática entre los dos. ¿Listo? Y sí, yo puedo llegar y colocar una cajita pequeñita, colocar encima un bulto completo, una roba de papa, pues, y empezar a jalar la cajita. Es posible que el bulto no se caiga. Pero si yo cambio las cosas y pongo el bulto abajo y la cajita arriba, y jalo muy brusco el bulto, pues la cajita de pronto se voltea y se cae. ¿Cierto? Ok, voy a hacer la sumatoria de fuerzas aquí en Y, para empezar. Me quedaría esa normal menos este peso. Y no hay más. No hay tampoco tendencia al movimiento. Igual a 0, ya tengo valor de la normal. ¿Listo? Puedo llegar a calcular esa fuerza de fricción. Y de hecho, de esta sumatoria de fuerzas tengo la fricción y la relación con la aceleración. Puedo de hecho calcular de una vez cuánto vale la aceleración para los dos cuerpos. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la fuerza de fricción estática y ya, igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Listo? Voy a reemplazar esa fuerza de fricción estática, que es igual a mu sub S por la normal. Y la normal es la masa 2 por la gravedad. Ay, perdón. Tiene sentido que la máxima aceleración que yo le puedo poner al sistema, es decir, a la masa 2 o la masa 1, pues está en la condición física. ¿Cuál es la condición física? Que la masa 2 no se puede mover. Es decir, que se tiene que acelerar con lo mismo de la masa 1. Solo depende de la aceleración de ¿qué? Del peso. Aquí no se ve un poquito por la cancelación de las fuerzas que tenía que ver con el peso de la masa 2, que me salió por aquí, y pues sumatoria de fuerzas igual a masa 2 por aceleración. En esencia, me queda que la máxima aceleración es el coeficiente de fricción estática que tengamos para las dos y la gravedad. Así que la aceleración no puede ser más grande que una fracción de la gravedad. Si tenemos un cuerpo con un muy buen coeficiente de fricción, como es el cemento y el caucho, lo máximo que yo puedo llegar a acelerar uno con respecto al otro es la gravedad. ¿Tiene un poco de sentido? Sí, claro. ¿Cuál es la fuerza de adhesión entre ellos? Pues el peso, ¿no? Básicamente la fuerza de fricción es normal, normal por coeficiente. Así que entre mayor peso, mayor la fuerza de adhesión entre ellos. Yo puedo llegar a mover un cuerpo hacia la derecha muy rápido, como si estuviera en caída libre, pero no más rápido que eso. Porque la única fuerza que está haciendo que se queden junticos es el peso del cuerpo que está arriba. Así que este es un límite casi que en cualquier clase de experimento, a menos que haya una fuerza mucho más grande que fricción, lo máximo que yo puedo llegar a acelerar un cuerpo es la gravedad. Pues, y el producto por el coeficiente de fricción estática. ¿Ok?
tengo caucho y tengo cemento, no puedo llegar a crear un cuerpo horizontalmente más allá de la fuerza de aceleración gravitacional. ¿Listo? Bueno, eso es lo que me piden. Lo que me piden es la fuerza horizontal. Bien. Ya tengo por aquí algunas cositas. Vamos a pasar aquí a esta sumatoria de fuerzas. Mira la sumatoria en Y. O sea, ¿qué me podría llegar a dar realmente? Ya conozco esta normal. Podría llegar a calcular esta normal. El resultado va a parecer un poquito bobo, pero podemos hacerlo. Para mirar qué normal tiene que aguantarse el piso. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la normal de la superficie sobre la masa 1, hacia arriba, menos la normal de 2 sobre 1 y menos el peso. ¿Listo? ¿Qué me queda? Que la normal básicamente es igual a las dos fuerzas. Se las paso al otro lado. Si reemplazo el valor de la fuerza normal es la masa 2 por la gravedad. ¿Listo? Puedo sacar aquí factor común. Por eso les decía que el resultado de pronto no es como tan impresionante. Porque me queda masa 1 más masa 2 por gravedad. ¿Qué normal tiene que ser el piso? Pues la suma de las masas. Y si tengo una torre con 15 masas, pues el piso va a tener que soportar una torre de 15 masas por la gravedad. ¿Listo? Ese es el peso del sistema. Masa 1 por masa 2 por gravedad. Bien, hagamos la sumatoria de fuerzas en X porque ya conozco esa fuerza de fricción, porque quiero conocer la fuerza F y de hecho conozco hasta la aceleración. Voy a llegar a reemplazar ya todo. La sumatoria de fuerzas en X me quedaría la fuerza F hacia la derecha, es la única que hay, menos la fuerza de fricción estática igual a la masa 1 por aceleración. ¿Listo? Puedo llegar a reemplazar esta fuerza de fricción estática, la reemplazo por S, perdón, yo la conozco. Así, S por la normal, ya la ponemos por aquí. S por la normal, es decir, por la masa 2, por la gravedad, la reemplazo allá. Y la aceleración yo la conozco, S por la gravedad. Perfecto. Ya puedo despejar la fuerza F. Me queda lo siguiente. ¿Qué términos comunes tenemos? S es la gravedad y la suma de las masas, porque esto va a pasar a ser positivo. Esta es la máxima fuerza que se puede llegar a aplicar. El peso de los objetos por el coeficiente de fricción estática. ¿Listo? El segundo, básicamente disminuir esa fuerza a la mitad
y encontrar la aceleración de cada bloque y la fuerza de fricción que actúa sobre cada bloque. De nuevo, si disminuyo el valor de F a la mitad, la aceleración de cada bloque va a seguir siendo la misma. Bien. O sea, la misma es, sí va a disminuir, pero va a seguir siendo la misma. Disminuir esa fuerza F a la mitad, básicamente llegar y dividir esa ecuacioncita ahí en dos y devolverse un poquito en los cálculos. Pueden llegar a mirar la relación que hay en esto, en dividir ese numerito en dos y mirar qué consecuencias va a tener para la aceleración. ¿Listo? Ok. El resto del ejercicio, pues resuélvanlo. Está interesante que hagan el diagramita y que aprendan a trabajar esas cosas. Si la fuerza F ya es el valor de encontrado en A, es decir, es la fuerza que se le está aplicando, máximo. ¿Me va a cambiar un poquito el diagrama de cuerpo libre? Sí, pero bastante mínimo. ¿Por qué? Porque una vez esa fuerza sea el doble de esta que vamos a tener aquí, es decir, aquí esta fuercita cambiaría a ser más grande, ya no estamos en el régimen estático, estamos en el régimen cinético. Esa fuerza cinética me va a producir que esta aceleración sea diferente a esta aceleración, producto de esa fuerza de fricción también cinética entre las dos. ¿Listo? Entonces traten las aceleraciones como diferentes. Me cuentan cómo les va. Este ejercicio va a ser parte de un taller que les voy a colocar esta vez. A ver si les va un poquito mejor con un taller. Bueno, vamos a analizar este sistemita que es bien sencillito, llamado la máquina de Atlas. ¿Ustedes están viendo el tablero o están viendo? Dime. Antes de que empieces, cuando se dijo que la aceleración máxima que la acelera la gravedad, digamos que si un auto va a la carretera, lo máximo que puede acelerar sería ¿Que si un qué? un auto va a la carretera. No, me refiero para que no se caiga el objeto que está encima del auto, y si solamente está encima del auto, la fricción entre ese objeto y el capó del auto, supongamos que sea uno, o sea, que sea un objeto de caucho, no sé, o una cosa bien agarradita. Si el carro acelera más allá de la gravedad, más allá de 9.8 metros por segundo, el objeto se cae, seguro. No importa el tipo de material. Tendrá que tener una fuerza adhesiva más no de fricción. Dime. Si va al caucho, o sea, va una llanta de caucho a una... O sea, ¿cuál sería la máxima aceleración que podría tener para que... Por fuerzas de fricción en la Tierra, sí, y su S por G. No más. Okay. Después de eso ya se cae. Sí, necesitamos una fuerza un poquito más resistente que la fuerza de fricción. Una fuerza adhesiva entre los dos. Allá amarrar el objeto. Pero digamos, la idea de la llanta, digamos que no sea lisa, sino que tenga estos valles que ya sirven. Pues de pronto la morfología. Porque ahí había salidas de aire, sí, así sí. como hay salidas de agua. Es que cuando tú tienes una carretera irregular, tú pones una llanta irregular también, por así decirlo, que ya tiene varias cosas irregulares, tú vas a tener diferentes fuerzas. En diferentes direcciones. Ya no podemos llegar a decir simplemente que la normal va hacia arriba cuando tú tienes fuerzas que están anclando la llanta con la carretera. Esa es la idea de la huella que tiene la llanta, que sea tan particular, que ella se ancle con la carretera y aparezcan fuerzas normales en varias direcciones, para que la llanta no resbale hacia adelante, no resbale hacia atrás, que se ancle completamente. Es meter una, ¿cómo se llama eso? Una rueda, como la de los relojes, un engranaje, básicamente en otro engranaje. No es simplemente que el engranaje esté haciendo una fuerza de fricción con el otro y los dos ruedan juntos. No, es que físicamente están anclados. Un diente del engranaje entra en un hueco del otro engranaje. Parecidas a eso. Como que
Porque yo hablo de las ruedas, que es al contrario, no es como si destruyera, no como si... Me refiero a que las llantas intentan hacer esto, y hacen los engranajes muy bien. Sí, por eso, a ese tipo de ruedas me refiero. O sea, es que esa parece como si se salieran, por así decirlo, cuadritos. Espérate, hablas de esto. No, pero no sé cómo explicarse. Es que hay diferentes tipos de ruedas y pues ellas cumplen las funciones de, por ejemplo, hacer salidas de agua para que no sea el carro no deslice o hacer salidas de aire. Entonces, por eso son las que se utilizan para existe el funcionamiento de por qué las llantas tienen ese barrido en esa dirección. Ellas tienen un barrido en una dirección preferente, que es la que tú tienes de movimiento. Pero también tienen la huella, exacto, para evitar que el carro resbale lateralmente. Sí. Pero la mayoría de las fuerzas del carro se espera que sean en dirección de movimiento. Pero sí, un carro, si comienza a patar, a resbalar lateralmente, debería poder, con las fuerzas, con el diseño de la llanta, pues tener mayor fuerzas normales en esas direcciones. O sea, la llanta del carro no es simplemente un surco, como si fuera un tanque. No sé si han visto la huella de un tanque. Llama... Así. Okay. Más o menos ese es el diseño de un tanque, de la oruga que nosotros tenemos. Pues este es uno muy chiquitico, ¿no? Pero los tanques antiguos también tenían algo similar. La mayoría del diseño está hecho para que el tanque se mueva hacia adelante, porque se espera que él tenga mayor dificultad en moverse hacia adelante o hacia atrás. El peso del tanque y el diseño casi que no permite que él llegue a tener desplazamientos laterales, pero pues el carro no tiene esa ventaja. El carro sí necesita tener una huella diferente. El tanque no es capaz de funcionar sobre llantas de caucho, no va a aguantar, tiene que ser metálicas completamente. No puede llegar a tener algo de caucho porque no aguanta. El carro sí, son aparatos completamente diferentes. Por eso es que la huella de las dos llantas, entre comillas, son totalmente diferentes. Profe, digamos, si yo aplico una aceleración muy grande, ¿podría llegar a despegarse del suelo? Pero lo que te digo, aquí no solamente hay fuerzas de fricción, aquí hay una fuerza donde literal se espera que esta huella perfore la tierra y haga fuerzas normales y regulares. Es decir, que se espera que él físicamente funcione como un engranaje contra la huella que está dejando en la tierra, que también va a funcionar como otro engranaje. Él se engrana contra la tierra. Tiene que desplazar. Cuando eso se clava contra la tierra, tienes que desplazar esta cantidad imagínate abajo un bloque de tierra completo, donde una de sus caras tiene esta característica, porque le deja esa huella. Tiene que mover un bloque de tierra, una tonelada de tierra hacia atrás para que el patine. Entonces la fuerza de adhesión es mucho más grande. Okay. Esta maquinita de algo es bastante sencilla. Normalmente la gente dice, bueno, ¿hacia dónde va el sentido de movimiento de las dos masas? ¿Cuál es lo más normal que pueda llegar a pasar de movimiento? ¿Hacia dónde deberían ir? ¿Qué dirección? Sí, ¿hacia dónde deberían moverse? Hay una que baja y una que sube, ¿cierto?
excepto si llega a cumplir una condición. ¿Que sean qué? Igual. Que sean de masa igual. Si esta es más pesada, se espera que esta tenga una aceleración hacia dónde? Hacia abajo. Y esta, si es más pesada, se espera que tenga una aceleración hacia abajo. Si esta es más pesada, la masa 2, pues la masa 1 se va a mover hacia arriba. Es una máquina bastante sencilla. Pero me permite a mí, a nosotros, pues, empezar con un análisis de los sistemas con poleas. Una metodología bastante general que nos va a servir para cualquier clase de ejercicio. Quiero hacer el dibujito rápidamente. Okay. Quiero que lo primero que nosotros calculemos sea la condición de equilibrio de ese sistema. Cuando decimos condición de equilibrio de un sistema de poleas, no estamos calculando la aceleración. Nosotros imponemos siempre la condición física. Cuando estamos buscando la condición de equilibrio es porque la sumatoria de fuerzas en todas y cada una de las masas es igual a cero. No vamos a tener aceleración. Así que en nuestros diagramas de cuerpo libre, para cada una de las masas, pues tenemos eso bastante en cuenta. Vamos a tener aquí el diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y para la masa 2. Pregunta, ¿qué fuerzas actúa la masa 1? El peso Peso. hacia abajo. Ok. Una tensión debido a la cuerda, ¿hacia dónde iría? De arriba. Hacia arriba. ¿Es necesario diferenciar esta tensión con algún subíndice? Sí. ¿Por qué? Porque igual la masa 2 tiene la tensión de la cuerda. Ajá. ¿Es la misma cuerda o es una cuerda diferente? ¿Qué opinan? Nosotros hemos dicho que la cuerda, desde que tenga un inicio y un final en el mismo pedazo de cuerda, va a ser la misma tensión. Pero eso no va a ser siempre cierto, ya les explico por qué. Imagínense que esta polea tenga masa. Nosotros tenemos la dificultad de mover un cuerpo, que es llegar y bajar esta masita, subir esta masita, bajar esta masita, subir esta masita. Pero si esta polea tiene masa, usted me va a decir, profesor, pues no le veo el problema, la masa de una llanta, de una bicicleta, ¿sí? Nos va a costar un poquito rotarla. Pero si la polea es de piedra maciza, nos va a costar muchísimo rotarla. Puede ser que esta masa sea más grande, pero no sé si sea suficiente su masa para rotar una polea de piedra y aparte subir la masa 2. Esta cuerda tiene que soportar todo eso. Es decir, esta cuerda va a tener que ser bastante resistente para... O sea, imagínense, lo estoy jalando la polea de piedra maciza y aparte levantando un bloque. Va a sentir mucha tensión en este lado de la cuerda, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con ese lado de la cuerda? Tranquilo. Lo único que se tiene que hacer es levantar la masa 2. Las tensiones son diferentes si esta polea tiene masa. ¿Ok? Así que no podemos llegar y poner tensión y tensión. ¿Lo estamos haciendo ahorita? Sí. Pero porque la polea es ideal. ¿Lo vamos a hacer después en el cuarto corte? No. Ahí sí vamos a considerar la dificultad de rotar esa polea. De una polea ideal se puede definir como dos cosas. Primero, que la polea no tiene masa. O, y en ese caso no me importa si la polea tiene masa o no,
La cuerda simplemente se desliza por la polea sin rozamiento. La cuerda no tiene que hacer que la polea rote. La cuerda simplemente se mueve como si fuera una puntilla en la pared. No importa. Tiene que pasar alrededor de la polea, pero no la hacen girar. No son excluyentes. Yo puedo tener una polea sin masa y puede ser que la cuerda tenga rozamiento o no. Porque como no tiene masa, pues da igual. Rotar algo que no tiene masa no tiene ninguna dificultad. Pero suponiendo que tenga una masa muy grande, puede ser que la cuerda ni siquiera intente moverla porque no hay fuerza entre las dos, así que me cumple cualquiera de las dos. ¿Listo? Necesito una condición. O la polea no tiene masa o la cuerda se mueve sin rozamiento. Bien, y esta polea va a ser ideal, completamente ideal. Aquí ya tenemos sobre la polea, sobre las masas, el diagrama de cuerpo libre. Y de hecho, les digo algo, no lo vamos a usar para este ejercicio, pero podemos llegar a calcular también el diagrama de cuerpo libre sobre la polea. Lo vamos a analizar más adelante. Este ejercicio no me va a decir mucho. ¿Por qué? ¿Qué fuerzas le llegan a esta poleita? ¿Qué fuerzas le actúan? ¿Tiene masa? Ah, ¿Esta polea tiene masa? buena pregunta. Digamos que no. Una polea sin masa. Entonces no tiene peso. Entonces no tiene fuerzas. No, no tiene tampoco rozamiento. Es ideal. Entonces no tiene fuerzas sobre ella. Sin masa, ideal, sin rozamiento. La tensión sobre el techo o sobre donde está colgada, puede ser. Ah, ok. ¿Este pedacito de cuerda será igual a estos de aquí? ¿Es de parte de la misma cuerda? No. Quiere decir que hacia arriba vamos a tener una tensión 2. O tensión prima, pongamos. Y básicamente, si yo llego y calculo la tensión, yo ya sé cuál es todo el resto del sistema en orden de tensiones. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la polea? El peso de la masa. Todavía no sabemos. Lo único que yo veo ahí es que le están entrando dos cuerditas por abajo. Es decir, que hacia abajo vamos a tener 2 veces la tensión T. Mírenlo. Aquí está. Tensión T, y hacia arriba otra tensión diferente. ¿Listo? Bueno, esto de hacerle diagrama de cuerpo libre a las poleas me va a servir mucho más adelante. ¿Por qué? Porque puede ser que aquí en T' vaya conectada a otra polea y aquí otra masa colgando. Entonces, hay que analizarlo completo. Bueno, dejemos este pedacito por acá. Lo único que me puede llegar a servir es, luego de que haya la condición de equilibrio, cuánto tensión soporta el techo. Eso es todo. De esta primera sumatoria de fuerzas, de cuerpo libre, perdón, puedo llegar a calcular el peso 1, ¿no? Porque tenemos tensión hacia arriba menos el peso 1, es decir, la masa 1 por la gravedad, igual a 0. Es decir, ya conozco la tensión. Masa 1 por gravedad. Y de esta segunda, puedo llegar a calcular también la sumatoria de fuerzas en Y. Tensión menos masa 2 por gravedad. Y las igualo. Ya sé cuánto vale la tensión. Masa 1 por gravedad igual a masa 2 por gravedad. La condición de equilibrio de este sistema, sencillo, que las masas sean iguales. ¿Ok? De nuevo, les estoy poniendo esta clase de cosas porque no siempre va a ser así. Pero bueno. Ok. Las masas son perfectamente iguales. Supongamos ahora que no tenemos una condición de equilibrio, que el cuerpo se acelera. ¿Listo? Si los cuerpos se aceleran, nosotros podemos decir, sí, esta masita sube y esta masita baja. Pero ¿qué pasaría si aquí tenemos una cuerda
viene otra polea y aquí tenemos una masita puesta. Y empezamos a suponer, es que esta masita tiene que bajar, ¿no? Por lo tanto, esta polea tiene que subir. Y si esta sube, esta tiene que subir y esta tiene que bajar, ¿no? Y empezamos a hacer suposiciones del movimiento de las masas que no tienen ningún apoyo físico y de hecho no salen los ejercicios para nada, ni a palo. Hay una condición, sin embargo, para mirar la aceleración de estas dos masas, sí, y es la única condición física disponible que es realmente con algún fundamento, y es que la cuerda, desde el inicio hasta el final de la masa 2, tiene la misma longitud. La misma longitud. Que la cuerda no se pueda estirar es todo lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque si yo mido la cuerda, esa ecuación que va a ser igual a la longitud de la cuerda, me va a dar la relación de velocidades de las masas y de aceleraciones de las masas. Mire la línea que yo puse. Es la línea al único punto que no se mueve y me puede llegar a servir para medir un pedacito de la cuerda. ¿Cuál? El pedacito que tenemos aquí y el pedacito que tenemos acá. Si yo quiero describir toda la cuerda, pues tenemos la longitud de media circunferencia, la longitud hasta la masa 1 y la longitud hasta la masa 2. ¿Sí o no? Si quiero medir la longitud de la masa 1, pues yo debería decir, esta longitud puede llegar a ser, no sé, x1. Al fin y al cabo está relacionada con la masa 1. Esta longitud de la cuerda puede llegar a ser x2. Está relacionada con la longitud de la masa 2. Y esta longitud de una polea, perdón, de una cuerda que está enrollada en una polea, pues básicamente es, ¿cuánto es el perímetro de un círculo? Que es la longitud de envolver una cuerdita en un círculo y darle 360 grados. ¿Cuál es la ecuación de perímetro del círculo? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Dos qué? ¿No sabes? Y por radio. 2pi por radio. Ok, necesito el radio. Perímetro del círculo, P es 2pi por R. ¿Cuánta es la longitud de esta cuerdita entonces si tenemos medio círculo? Pi por R, ¿cierto? Pi por R. Ok. Todos esos pedacitos de la cuerda que yo estoy midiendo desde un punto fijo, los puedo escribir como si la longitud de la cuerda no va a cambiar, es decir, es un valor L, supongamos, va a ser igual a la suma de esos tres, ¿no? X1 más pi por R más X2. Ya. Esa es una ligadura de cuerdas. Es decir, tengo la longitud de la cuerda y tengo desde un punto fijo la posición de todos y cada uno de los puntos móviles o que a mí me interese medir. ¿Ok? Bien.
¿Qué pasa si esa longitud de X1 comienza a disminuir? Disminuye porque la masa 1 empezó a subir, ¿no? ¿Qué pasa si esta longitud de X2 comienza a aumentar? Pues es porque la masa 2 comenzó a bajar. Esta distancia que yo tengo aquí puede llegar a cambiar con respecto al tiempo, ¿o no? Sí. Y si esta distancia, no sé, crece 1 metro sobre segundo, que es pues como cambiaría ella con respecto al tiempo, ¿qué velocidad va a tener esta masita? Si esta distancia de la cuerda crece 1 metro sobre segundo, ¿cuál es la velocidad de la masa 2? ¿Ah? No, pero supongamos, la cuerda crece 1 metro sobre segundo, está siendo más grande. ¿Cuál es la velocidad de la masa 2? 1 metro sobre segundo. Lo que crezca la cuerda con el tiempo va a ser la velocidad de la masa 2. Y si miramos que esa velocidad no es constante, sino que también cambia con respecto al tiempo, pues la aceleración que tenga este pedazo de cuerda también es la aceleración de la masa. Es decir, yo puedo llegar a coger esta ecuación y derivarla a ambos lados con respecto al tiempo. ¿Listo? ¿Cuánto me da la derivada de la longitud de la cuerda con respecto al tiempo? Muy tosco. ¿Por qué? ¿Cómo? No, lo puedo llegar a tener. Puedo poner aquí velocidad. Pero piensen más bien. ¿Cuánto es? No les dije en esos términos, pero les dije algo de la cuerda, una carga muy especial que ella tiene que tener. No cambia. ¿Por qué? Porque la longitud de la cuerda es siempre la misma. Esto es, si quiero escribirlo por acá, va a ser igual. Cero igual a la posición o la distancia, mejor dicho, a cada una de las masas. ¿Cuánto cambia la longitud de la cuerda que se enrolla sobre la polea con respecto al tiempo? ¿Por qué? No cambia. ¿Va a estar el mismo pedazo de cuerda? No. Pero la longitud de la cuerda que está encima de la polea es siempre la misma. Puede ser que esto empiece a bajar. Entonces aquí este pedacito de cuerda empieza a subir y se enrolla por aquí. Pero siempre hay un pedacito de cuerda. ¿Cuánta cuerda? Siempre es pi por R. ¿Qué quiere decir? Que eso también es cero. Y la pedacito de cuerda que está enrollado en 2 con respecto al tiempo, ¿cambia? Sí, claro. Cambia. Eso. Ya. Si yo derivo esto con respecto al tiempo, una vez más, voy a hacerlo de golpe. Vamos a obtener una relación de aceleraciones. 0 es igual a la aceleración 1 más la aceleración 2. Y acá, por física, por decir que la cuerda es inextensible, sabemos que la aceleración 1 va a ser igual en magnitud, pero en sentido opuesto a la aceleración 2, o que la aceleración 2 es igual a la aceleración 1, pero en sentido opuesto. Cualquiera de las dos se puede tomar como una ligadura de las aceleraciones a ligadura de las cuerdas. ¿Listo? Ya sabemos la relación de aceleraciones de las dos. Son negativas, una con respecto a la otra. Listo. No más.
Yo podría llegar a pasar de este ejercicio que tengo aquí, así yo lo estoy presentando, y sacar de una vez la segunda derivada con respecto al tiempo. ¿Cierto? Y si se escribe eso, se puede pasar a esto y a la respuesta. Es decir, este pedacito aquí intermedio, pasarlo a velocidades, no hace tanta falta. De hecho, muchas veces no se escriben los términos que uno ya sabe que son constantes, como I por R. Es decir, la cuerda que está enrollada en una polea, o la cuerda que nunca vaya a cambiar de longitud. ¿Listo? Bien, ya tenemos ligadura de aceleraciones. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. Perdón, esta es el diagrama de cuerpo libre. Hagamos por aquí la sumatoria de fuerzas. Es la misma sumatoria de fuerzas de siempre, solamente que tenemos que ahora suponer ignorancia en la dirección de la aceleración. Yo no sé hacia dónde va la aceleración de un cuerpo con respecto a otro. Estas son solamente una poleita fija, no se está moviendo, entonces lo hace el ejercicio más sencillo del mundo, pero puedo llegar a tener un ejercicio con 3, 4, 5 poleas móviles, poleas que se están moviendo con respecto a las otras. Yo no puedo en esa clase de sistemas complejos suponer la dirección del movimiento. ¿Para qué? Porque yo ya la tengo, de hecho. Aquí en la ligadura de aceleraciones yo ya tengo la dirección del movimiento de una con respecto a la otra. Si yo llego y coloco en la sumatoria de fuerzas la dirección de la masa por aceleración, diciendo esta sube y esta baja, es colocarle un menos a la ecuación. Y luego cuando reemplazo por esto, estoy volviendo a colocar el mismo menos. Es decir, me va a quedar mal. ¿Okay? Si yo quiero hacer la sumatoria de fuerzas para esos sistemas que son un poquitico más complejos, lo mejor que se puede llegar a hacer en la vida es decir, no sé, la dirección Y positiva, hacia allá va la masa 1 por la aceleración 1, supongo. Y hacia acá también va la masa 2 por aceleración 2. Y si tengo 3, 4, 5 cuerpos, todos van a tener la aceleración como positiva. O todos van a tener la aceleración como negativa, pero soy consistente. Yo no sé en qué dirección se mueven, pero yo las supongo todas positivas. Y si alguna llega a ser negativa, es por esta relación que tengo aquí. ¿Listo? Esto es multiplicar, por hecho, esto ya es ponerle el menos o la dirección a la aceleración. Volverlo a colocar acá sería hacerlo 2 veces. Entonces, para que tengamos cuidado. Bien. Voy a escribir las ecuaciones y me quedaría hacia arriba. La sumatoria de fuerzas en Y igual T menos el peso 1 masa 1 por gravedad igual a la masa 1 por la aceleración 1. De esta sumatoria de fuerzas me quedaría la misma ecuación, pero con la masa 2. ¿Listo? Una vez más, la ligadura en la ecuación, lo que yo puedo llegar a reemplazar de una a la otra, pues es la tensión, así que la voy a despejar.
y las igualo. ¿Listo? Tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque tengo la ecuación que me relaciona la aceleración 1 y la aceleración 2. Tengo que reemplazar, dependiendo de la que yo quiero hallar, alguna de estas dos, que me va a cambiar el signo. Supongamos que quiero hallar la aceleración 1, entonces voy a reemplazar la aceleración 2. La aceleración es menos la aceleración 1, es decir, menos la aceleración 1. Me va a cambiar ese signo que tengo aquí. Menos más a 2 por aceleración. ¿Listo? Okay. Si yo quiero despejar esa aceleración, lo mejor sería pasar este a sumar a este lado. Así que me va a quedar aquí más a 1 por aceleración 1 más a 2 por aceleración 1 igual. Este que está aquí sumando lo voy a pasar a restar. Más a 2 por gravedad menos más a 1 por gravedad. ¿Ok? Puedo sacar factor común a ambos lados. Aquí me va a quedar la suma de las masas por la aceleración 1. Y acá me va a quedar la resta de las masas por la gravedad. Ah, perdón. ¿Listo? ¿Cuánto es la aceleración 2? Si la quiero calcular, sería multiplicar esa ecuación por menos 1. Si yo multiplico por menos 1, estoy cambiando el signo de la masa 1, que pasa a ser positiva, y el signo de la masa 2, que pasa a ser negativa. Es la misma ecuación, pero estos dos pueden llegar a cambiar de puesto. Ok. Esta es la metodología donde uno dice realmente no sé nada. Es decir, no nos fijamos en nada. ¿Por qué? Porque nunca supuse una dirección de fuerza, nunca supuse una dirección de movimiento. Lo único que hice fue hacer diagrama de cuerpo libre y decir, este va para arriba, este va para arriba. Sumé las cuerdas. Ni siquiera importa si esta cuerdita de hecho va hacia arriba o hacia abajo, no. Se está midiendo una longitud, o sea, no hay dirección de la cuerda o algo por el estilo. O sea, ¿qué importa si esta cuerda, por ejemplo, y esta masita van horizontal? Como está en la hoja 7 del PDF, absolutamente nada. No importa si van de manera horizontal. Es lo mismo. Y después de que derivé 2 veces, obtuve aquí un resultado y reemplacé y tengo estos números. En ningún momento he pensado en direcciones de fuerzas o algo por el estilo. Si yo quiero llegar a analizarlos, podemos llegar a pensar algo. La aceleración 1, ¿bajo qué condición es positiva? ¿Qué necesito para que esto siempre me dé positivo? ¿Cómo? Que M2 siempre sea mayor que Que M2 sea mayor que M1. Si M2 es mayor que M1, M2 se va a mover ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y M1 se va a mover entonces en la dirección en la que yo puse en el diagrama de cuerpo libre como preferente y por lo tanto la escogí como positiva. Yo la escogí hacia arriba. Quiere decir que la aceleración 1 es positiva
porque aquí en el diagrama de cuerpo libre la coloqué hacia arriba. Si M2 es mayor que M1, esta aceleración va a dar hacia allá. ¿Listo? Si M1 es más grande, esto me da negativo. Quiere decir que la aceleración no es como yo la supuse, va a ir hacia abajo. ¿Cómo hacemos para que la aceleración del cuerpo 2 sea positiva? Porque M1 es más grande. Así, si M1 es más grande, estaba para acá y estaba hacia arriba, como yo la supuse. Si la aceleración 2 es negativa, es porque la masa 2 fue más grande. Quiere decir que se va a mover hacia abajo, diferente a como yo la supuse. ¿Listo? Estas ecuaciones tienen esos dos casos, e incluso tienen el caso de la condición de equilibrio. Cuando la aceleración 1 y la aceleración 2 son cero. Cuando las masas son iguales. O estudie muy bien este ejercicio, porque vamos a utilizarlo para otros casitos más adelante. ¿Listo? ¿Alguna dudita? Buenas. ¿Alguna duda? Ah, no me acuerdo. ¿Qué sabe? Miren, este es un applet del mismo ejercicio, ¿no? Del mismo ejercicio me calcula la aceleración, más esa aceleración aquí no está distinguida entre masa 1 y masa 2. La suposición de decir que el cuerpo 1 pues, va a tener una aceleración positiva y el cuerpo 2 la misma negativa, tiene algunas cosas prácticas para resolverlos, pero no me permite exactamente calcular un valor numérico. Desde el inicio del ejercicio dijimos que esa es la aceleración 1 y la aceleración 2, las dejamos por separado y me permite tener esa clase de relaciones. Ahí ya tenemos la relación de la aceleración. La tensión, ¿cómo creen que calcularon la tensión ellos? ¿Cómo la calcularían ustedes del ejercicio que acabamos de hacer? Esto, pues igual en la sumatoria de fuerzas, pero en lugar de despejar la aceleración, se despeja la tensión, ¿no? Sí, de hecho en el tablero lo tengo en una línea azul, donde ya están despejadas las tensiones. Usted reemplaza la aceleración que usted quiera, ¿de acuerdo? Recuerda el resultado de la última tensión, mírenlo, acá o acá. ¿Recuerdan el resultado de la última tensión que calculamos? ¿Qué tenía arriba? Por ahí en el último ejercicio que hicimos. Ah, no, tensión no, ese fue normal, ya me acordé. Ok, las tensiones y las normales tienen una característica bien interesante en el resultado. ¿Por qué? Porque casi siempre me aparece el producto de las masas o una de las masas. No sé si recuerdan ahí una normal, la fuerza contando entre las dos. Creo que me aparecía la fuerza F por masa 1, algo por el estilo. Vamos a ver que si seguimos haciendo cálculos de tensiones, vamos a encontrar mucho más seguido ese resultado. ¿Pareces animal? Sí. ¿Listo? El único caso de equilibrio que vamos a tener en el ejercicio es cuando las dos tensiones son iguales y ahí lo tenemos en equilibrio. Ojo, ¿qué clase de equilibrio tenemos ahí? Equilibrio en fuerza, ¿no? Bien.
Equilibrio de fuerzas. El equilibrio de fuerzas normalmente no quiere decir que estemos en equilibrio de movimientos. Si ya hay una velocidad, pues vamos a tener una cierta movimiento de los dos. Pero si las fuerzas no están iguales, vamos a tener una aceleración. Recuerden que cuando las fuerzas, las sumatorias son iguales, es decir, la condición de equilibrio, lo que implica es que las fuerzas netas entre las dos son igual a cero. Pero no quiere decir, si la aceleración es igual a cero, que no vaya a tener una velocidad constante. Eso se puede llegar a dar. Este lo vamos a seguir trabajando, otro ejercicio que por ahí les puse, un mapper, creo que no lo he puesto. Bueno, luego vamos a mirar otros ejercicios que están por ahí, pero ya la próxima clase. ¿Listo? Estén muy bien. Hasta luego, profe.